Hola a todos, hoy os quiero hablar de las mejores series de Netflix para aprender inglés. Hoy vamos a aprender un tip súper interesante, súper chévere para aprender inglés con Netflix. Es una de las mejores maneras de aprender. Hola, esto es Crónicas Lingüísticas y hoy os vengo a demostrar por qué ver series en Netflix, HBO, Amazon Prime o similar para aprender inglés no funciona, o al menos según nuestro amigo Stephen Krashen. Pero antes de que empecéis a decirme que sí, que es bueno para hacer oído, que es bueno para practicar cualquier idioma o cualquier cosa del estilo, quedaos hasta el final para descubrir por qué y luego me contáis en los comentarios vuestra opinión. ¡Empezamos! The most important question, and that is, how do we acquire language? In my opinion, we all acquire language the same way. There is individual variation. Nevertheless, there are some things we all do the same. Digestion. First you put it in your mouth, then you chew it up, then it goes down your throat, then into your stomach. That's how it's done everywhere. North America, South America, Europe, Asia, Africa. That's how it's done everywhere in the world. Hoy vamos a hablar de la teoría de Krashen para la adquisición de idiomas y más concretamente sobre sus 5 hipótesis más famosas. Antes de nada, para los que no le conozcáis, Stephen Krashen es un lingüista, investigador y profesor emérito de la Universidad de California. Es autor de más de 250 artículos y libros sobre educación bilingüe, aprendizaje de idiomas y neurolingüística, además de haber sido invitado a más de 300 conferencias en universidades de todo el mundo. Vamos, todo un referente en el campo de la lingüística. Aunque Stephen Krashen tenía numerosas publicaciones a sus espaldas, se hizo ampliamente conocido por su estudio y publicación de las llamadas 5 hipótesis de Krashen sobre la teoría de adquisición del lenguaje. Y según él, estas 5 hipótesis son las que tenemos que tener en cuenta para conseguir adquirir un idioma. Número 1. La hipótesis sobre adquisición y aprendizaje. Krashen sostiene que hay dos formas diferentes e independientes de desarrollar nuestra competencia en una segunda lengua, sobre todo como adultos, porque los niños, según la edad, se encuentran en etapas de desarrollo diferentes. Es decir, que para Krashen no es lo mismo adquirir un idioma que aprender un idioma. Según esta hipótesis, la adquisición es un proceso que ocurre en el subconsciente, de manera implícita, y que esto es lo que hace que desarrollemos un cierto sentimiento hacia la lengua centrado en la comunicación real, en los significados. Es decir, que mientras que aprender una lengua es algo que hacemos de manera explícita y consciente, porque tú vas y dices voy a ponerme a estudiar inglés, francés, chino, lo que quieras, y te pones a memorizar como has hecho toda tu vida durante el colegio y el instituto. Y es que la adquisición de una lengua se parece más a ese otro proceso por el que pasamos para poder comunicarnos en nuestra lengua materna cuando somos pequeños. Entonces aquí surge una pregunta: ¿pueden los adultos adquirir una segunda lengua igual que los niños pequeños? Pues bien, esto os va a encantar. Krashen se opone a la hipótesis del periodo crítico, que dice que los niños pasan por un periodo crítico que los adultos ya no podemos recuperar y que son capaces de adquirir una lengua mientras que los adultos se tienen que conformar con aprenderla. We think everyone can acquire language. Everyone can pick up language subconsciously. Children acquire their first languages. Children acquire second languages. Adults acquire language. The ability to subconsciously pick up language does not disappear when you enter school. It does not disappear when you become a teenager. It doesn't disappear when you get older. It's with us forever. We think the language acquisition device never shuts off. Very different from acquisition is what we call learning. Por culpa de esto, Krashen ha sido muy criticado por la comunidad académica. Bueno, pero ¿cómo vas a decir que los adultos podemos aprender una segunda lengua igual que los niños pequeños? Language learning has always been a huge passion of mine, and in the last 20 years I've learned 12 languages. Y si yo puedo, vosotros podéis también, weil ich versuchte, die Sprache durch Grammatik mir beizubringen. Есть разные стадии изучения языка, и каждая стадия我都能升到上100%的效性. O sea que Krashen defiende que los adultos podemos aprender una segunda lengua igual que los niños pequeños, incluso habiendo acabado este periodo crítico. O sea que para Krashen nunca se te pasa el arroz. Pero ojo, aquí hay una puntualización muy importante. Recordemos que para Krashen aprender y adquirir no son lo mismo. Así que punto número 1, por mucho que aprendas algo no quiere decir que lo adquieras, es decir, que lo interiorices. Y punto número 2, por esa misma razón el aprendizaje no se puede convertir en adquisición. Es decir, o aprendes algo o adquieres algo. ¿Esto qué significa? Pensemos en el inglés. Todos o casi todos de vosotros sabéis perfectamente que en la tercera persona del singular del presente simple hay una S al final. ¿Cuántas veces os la habéis comido? Y seguro que más de uno os sentís identificados cuando al intentar hablar en otra lengua pensáis,
tengo que pararme a pensar primero lo que quiero decir para luego traducirlo y poder decirlo. Así que se puede decir que Krashen llegó al patio del colegio, soltó su teoría y aquel patio se convirtió en el Bronx de noche en un callejón oscuro. Un lugar y un momento en el que nadie querría estar. Así que Krashen tenía dos opciones: recular y salir corriendo o tirar para adelante. Y obviamente le han llovido palos por todos lados. Algunos de los argumentos en contra de la hipótesis de Krashen es que existe poca evidencia para apoyar esta distinción entre adquisición y aprendizaje. Aunque algunos académicos defienden que no existe esta distinción, pero sí entre conocimiento implícito y explícito. Segunda hipótesis, hipótesis del monitor o de monitorización. Esta hipótesis explica la relación que existe entre adquisición y aprendizaje. Según Krashen, el sistema de aprendizaje actúa como un monitor, un vigilante o alguien que controla el sistema de adquisición, y defiende que este sistema de monitorización actúa sobre todo cuando se cumplen tres condiciones, sobre todo en una comunicación oral. El hablante tiene que estar dispuesto a autocorregirse y contar con suficientemente tiempo para usar las reglas gramaticales. Tiene que centrarse en la forma de la lengua, es decir, en la gramática, por así decirlo. Y tiene que conocer las reglas. Es decir, que cuando hablamos en una segunda lengua, el que actúa es el sistema de adquisición, porque es el que actúa sin pensar, el que sale de dentro. Pero es el sistema de aprendizaje, es decir, todo lo que sabemos de manera consciente sobre esa lengua, el que nos hace darnos cuenta de que acabamos de cometer un error y enseguida intentamos autocorregirnos. Esta hipótesis varía de unos aprendices a otros y los divide en tres grupos: los que la usan todo el tiempo, los que aún no saben usarla y los que la usan de forma adecuada o efectiva. 3. Hipótesis del orden natural. Esta hipótesis está directamente relacionada con la adquisición, pero no con el aprendizaje. Según Krashen, existe un orden más o menos fijo en el que se adquieren las estructuras del lenguaje materno, y defiende que esto también ocurre cuando hablamos una segunda lengua. Por ejemplo, se ha demostrado que cuando aprendemos inglés como segunda lengua, si hablamos de tiempos verbales, adquirimos antes el tiempo presente que el pasado, o los sustantivos antes que los posesivos. Y no es porque el profesor decida enseñárnoslo antes, sino porque por alguna razón nuestro cerebro parece procesarlo más fácilmente. Y es en gran parte por esta hipótesis por lo que el orden en el que se enseña la gramática varía muy poco de unos libros de texto a otros. 4. Hipótesis del input. Aquí tengo un problema porque no sé si input tiene traducción al español. ¿Cómo se dice input en español? ¿Entrada? ¿Hipótesis de entrada? ¿De datos de entrada? Bueno, hipótesis del input, o sea, de lo que recibimos. Esa hipótesis intenta resolver el misterio de cómo se adquiere el lenguaje, que parece una tontería, pero no lo es. O sea, espera, porque creo que vosotros todavía no lo estáis procesando. O sea, cómo viene una palabra, o lees una palabra, esa palabra está ahí en el aire, en un texto, donde sea, y entra en tu cuerpo por la vista o el oído, da 1000 vueltas por tu cerebro en menos de un segundo y se queda en ti para que tú la puedas usar luego cuando te haga falta. O sea, ¿cómo se hace eso? Una puta locura. Aquí podéis pensar, bueno, pues habrá 1000 maneras diferentes de que esto ocurra. Pues según Krashen, los humanos adquirimos el lenguaje solamente de una manera. Y ya está. Es que ni más. ¿Y cómo es? Os estaréis preguntando. Recibiendo input comprensible. O lo que es lo mismo, entendiendo los mensajes. O sea, los mensajes de la lengua. No las indirectas que tú dices que te manda tu crush. Esos no son mensajes. Haz caso a tu orden de alejamiento. Bueno, pero aquí podéis decir, pero si lo entiendo, no necesito aprenderlo ni adquirirlo. Si lo entiendo es que ya lo tengo, ya lo sé. No exactamente. No se trata de entenderlo todo, sino casi todo. Krashen resume esta hipótesis con su famosa fórmula de I+1. Bueno, os imagináis. Ahora, donde I es nuestro nivel y el +1 son los materiales lingüísticos que usamos y que deben ser ligeramente superiores a nuestro nivel. Básicamente que deberíamos entender más o menos el 80% de lo que leemos u oímos. Krashen menciona también que el input ideal se compone de las siguientes características. Tiene que ser comprensible, tiene que ser interesante y a la vez relevante. De esta manera será menos tedioso y nos costará menos trabajo prestar atención. No debe ser gradualmente secuenciado. Es decir, si el objetivo no es aprender el lenguaje, sino adquirirlo, no es necesario basar la enseñanza en las estructuras gramaticales. Es decir, como ya hemos dicho, la adquisición ocurrirá de por sí en cierto orden. Y es mejor que la enseñanza fluya a modo de comunicación para así ir adquiriendo poco a poco los diferentes elementos del idioma de manera fluida e implícita, y no memorizando tablas de vocabulario o gramática. Y por último, tiene que haber suficiente input, es decir, suficiente material. Es por esto que siempre se ha dicho que la mejor manera de aprender un idioma es irse a vivir al país donde se habla, porque allí uno está constantemente rodeado del idioma, y aquí tienes que buscarlo. Y 5. Por último, tenemos la hipótesis del filtro
filtro afectivo. Según esta hipótesis, recibir montones de input no va a ser suficiente para adquirir un idioma, ya que el proceso de adquisición va a ser influenciado por varios factores afectivos. Y según Krashen, estos factores afectivos van a crear un bloqueo mental que van a delimitar esta cantidad de input que recibimos. Es lo típico que pasa cuando tienes un montón de cosas que quieres memorizar, te bloqueas y de 100 palabras nuevas que querías aprender, al final solo recuerdas 10. Según esta hipótesis, este input solo llegaremos a interiorizarlo cuando pase por el filtro afectivo. Después de todo, los idiomas funcionan con las emociones, ¿no? Krashen sugiere que los factores afectivos que pueden influenciar la adquisición del lenguaje incluyen la motivación que tengamos a la hora de adquirir un lenguaje, importantísimo. O sea, sin motivación no hay nada, pero no solo para idiomas, para todo. Y si no, ¿cuántos gimnasios se petan todos los años en enero? La personalidad, así que los estudiantes que tengan más confianza en ellos mismos progresarán más rápidamente. Y las emociones, y esto está directamente relacionado con la ansiedad que podamos sufrir, ya que cuanta mayor ansiedad tengamos, mayor será el bloqueo que podamos tener a la hora de avanzar en nuestro lenguaje, si es que no hay más. En resumen, con estas 5 hipótesis, Krashen nos está diciendo que la adquisición es más importante que el aprendizaje, que solo podemos adquirir una lengua si recibimos un input que sea comprensible. 1 más I, no, I más 1, la regla de I más 1. Y si no dejamos que los filtros afectivos nos afecten tanto como para interferir en nuestro camino hacia un nuevo lenguaje. ¿Recordáis ahora cuando al principio del vídeo dije que ver series en Netflix no servía para aprender un idioma? Creo que podéis estar de acuerdo conmigo en que, como acabamos de ver, una de las cosas más importantes a la hora de adquirir un idioma es precisamente la hipótesis del input comprensible. Aunque es cierto que gracias a las plataformas tipo Netflix, HBO y demás, podemos tener horas y horas de input en el idioma que queramos, el caso es que todo ese input está a un nivel nativo. Es decir, que los actores están todo el tiempo hablando en el nivel más alto de ese idioma. Recordemos la ecuación del I más 1. Y si no tenemos un alto nivel en ese idioma, no vamos a aprovechar ese input. Porque la diferencia de nivel de entre ese input y nosotros va a ser tan grande que para nuestro cerebro va a ser imposible procesar tanta información desconocida a tanta velocidad. Por lo tanto, aunque a la larga sí que podamos aprender algo, dado el tiempo que tardaríamos debido a esa diferencia de nivel, no sería nada efectivo. Ya sé que poniendo subtítulos ese input sería más comprensible y por ende más efectivo. Sí, pero no. Es decir, sí, pero no. Aunque en principio esto puede parecer cierto, no olvidemos que el nivel de los subtítulos sigue siendo igual de alto. Y ahora tendríamos que añadirle el hecho de que nuestro cerebro tendría que estar procesando 2 tipos de información a la vez. Por un lado, las imágenes y el sonido que no somos capaces de entender. Y por otro, ser capaces de leer al mismo tiempo y al mismo nivel de dificultad. Por lo que lo más seguro es que a los 10 minutos nuestro cerebro ponga el piloto automático. Por lo tanto, basar ya sea el aprendizaje o la adquisición de un idioma en ese método no funciona. Y no sirve porque, como hemos visto, no es efectivo hacer eso. Otra cosa diferente es usarlo como complemento. Es decir, usarlo como una herramienta más aparte de otros materiales. Como por ejemplo usar vídeos cuyo audio esté adaptado a nuestro nivel o que sea un poco más alto pero sin ser mucho más avanzado. Y si podemos encima conseguir ya sea los diálogos o texto que esté relacionado con lo que estamos escuchando, entonces ya sería la bomba. Así que bueno, ahora llega vuestro turno. ¿Conocíais las 5 hipótesis de Krashen? ¿Conocíais a Krashen? Y otra pregunta importante. ¿Seguís pensando que ver series sin adaptar? Ha puesto la de arriba a pasar la aspiradora ahora, la hija de la gran. ¿Seguís pensando que ver una película o serie sin adaptar el audio es un buen ejercicio? Os leo en los comentarios. Y no olvidéis de compartir este vídeo si queréis apoyar el canal. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!